El programa de mejora continua y el programa analítico. Avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. Propósitos. Analizar las fases del proceso de mejora continua. Reconocer que el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y del programa analítico. En la sesión del día anterior reflexionaron acerca de las características del proceso de la mejora continua, las cuales ayudan a que cada escuela construya su camino de mejora atendiendo a su realidad y contexto. En esta sesión se propone revisar las fases del proceso de mejora continua y aproximarse a las dos principales herramientas que tienen las escuelas para articular esfuerzos: el programa de mejora continua y el programa analítico. Fases del proceso de mejora continua. Organícense para revisar el apartado Fases del proceso de mejora continua, de las páginas 11 a 22 del documento. El proceso de mejora continua, orientaciones para la Escuela de Educación Básica. Elaboren una presentación, esquema o infografía de las principales fases del proceso y preséntenla al colegiado. A partir de lo anterior, dialoguen y concluyan. ¿Qué diferencias identifican entre el proceso de mejora continua que ahora se propone con lo que realizaban anteriormente? ¿Qué diferencias se encuentran entre lo que se plantea sobre el diagnóstico socioeducativo actualmente con lo que han realizado en ciclos anteriores? ¿Por qué es importante hacer una lectura crítica de la realidad? ¿Por qué es importante ampliar la mirada sobre los ámbitos? ¿Cuál es la relación entre el proceso y el programa de mejora continua? Recuerden que el programa de mejora continua concreta la fase de planeación del proceso. Anteriormente, el énfasis se ponía en el programa obviando el proceso de reflexión y deliberando del colectivo docente que supervisores y directivos acompañan. La práctica reflexiva y permanente es la que hace posible la mejora. De poco sirve una planeación si ésta no parte de un análisis crítico sobre la realidad y sobre lo que hacemos. El programa de mejora continua es una herramienta de planeación para la acción, una ruta organizada que seguirá la escuela para avanzar en su transformación. El programa delimita los ámbitos sobre lo que se va a intervenir y establece objetivos, metas y acciones. El programa tiene un tiempo definido. La búsqueda de la mejora continua es permanente. El diagnóstico socioeducativo de la escuela. Una vez que se han revisado las fases del proceso de mejora continua, es importante analizar con detenimiento las primeras de ellas. ¿Cómo revisaron antes? El diagnóstico socioeducativo de la escuela se deriva de una lectura crítica de la realidad y es el punto de partida del programa de mejora continua y el programa analítico. Recuperen sus experiencias con respecto a esta fase y dialoguen. ¿Cómo han coordinado la construcción del diagnóstico socioeducativo? ¿Cómo han promovido el ejercicio de leer la realidad con sus colectivos docentes? ¿Cómo han concretado el diagnóstico socioeducativo? ¿Cómo han priorizado las problemáticas por atender? ¿Qué dificultades han enfrentado para delimitar lo que atenderán con su programa de mejora continua? Una idea que es importante considerar es que los nuevos ámbitos del diagnóstico planteados en el artículo 109 de la Ley General de Educación no son limitativos ni exhaustivos. En este apartado deberán de considerar todos y cada punto para el diagnóstico socioeducativo de su escuela, que contiene el entorno interno y externo de sus escuelas. Observen el esquema diagnóstico socioeducativo de la escuela, que se presenta a continuación. Esta representación gráfica muestra los escenarios regional, nacional e internacional, escolar y de aula, en lo que se sitúa la escuela. En ellos podemos encontrar ámbitos que nos permiten ubicar a partir de un ejercicio crítico de la realidad las características, situaciones o problemas que enfrentan
y afectan de algún modo el servicio educativo. Los ámbitos pueden tener impacto en los diferentes escenarios y a la vez pueden tener relaciones entre sí. Se presentan de manera separada, únicamente con fines de análisis. Cada colectivo decide cuáles ámbitos tomar en cuenta de acuerdo con la relevancia que tenga para su comunidad. De la misma manera, puede incorporar otros que no se muestren en el esquema, pero que sean necesarios. Y aquí nos muestra un esquema de las características que debemos considerar para nuestro diagnóstico socioeducativo. Desde la convivencia escolar, el uso de los libros de texto, aprovechamiento académico, asistencia de alumnos, condiciones familiares de los estudiantes, prácticas docentes, infraestructura, atención a estudiantes con discapacidad, desempeño de las autoridades educativas, avance en planes y programas, salud, formación docente, salud socioemocional de los estudiantes, participación de los padres de familia, tradiciones, actividades económicas, etc. Todas las características que nos puedan ser de utilidad para nuestro diagnóstico e implementación de actividades. Revisen con atención el esquema y decidan, desde su perspectiva, cuáles ámbitos es necesario analizar como parte de su diagnóstico, por qué los eligieron. Se trata de hacer un reconocimiento de la realidad de la escuela y ubicar inicialmente algunos ámbitos. Al hacerlo, asegúrense que tendrán información suficiente para el programa analítico y para el programa de mejora continua, por lo que conviene hacerse las preguntas. Programa analítico. Al analizar esos ámbitos podrán identificar saberes, situaciones, temas, problemas, acontecimientos, características del contexto que puedan ser aprovechados para contextualizar los contenidos y procesos de desarrollo-aprendizaje. Si no es así, ¿qué otros ámbitos convendrían considerar? Programa de mejora continua. Los ámbitos que seleccionaron, ¿les permitirán conocer las condiciones en que brinda el servicio educativo? ¿Las situaciones que afecten el aprendizaje y desarrollo integral de sus estudiantes? ¿Es necesario considerar otros ámbitos? En la sesión del 21 de agosto de esta fase intensiva, con sus colectivos docentes avanzarán en el análisis de algunos ámbitos para concretar el diagnóstico socioeducativo de la escuela. En el documento El proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica, se dan algunas sugerencias para realizarlo y que se resume a continuación. Desde luego, son solo propuestas. El colectivo docente puede optar por otra forma de llevarlo a cabo. Ubicar los ámbitos que son relevantes para la escuela de cuenta de su realidad en los escenarios de aula, escuela y comunidad. Analizar los ámbitos seleccionados. Es recomendable formular preguntas e indagar sobre ellas para conocer la situación de las escuelas en cada ámbito. Recabar la información necesaria. Los colectivos docentes conocen algunas condiciones, situaciones o problemas de su escuela. Sin embargo, es necesario documentarla para planear lo que se va a hacer al respecto. En la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar es importante decidir: 1. Las fuentes de información que pueden dar cuenta de la situación de su escuela en los ámbitos que van a analizar. Los instrumentos que se requieren. Los actores a quienes van a consultar. El tiempo que requieren para contar con la información organizada y sistematizada. Integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela, condiciones del contexto, condiciones del aprendizaje de las y los estudiantes, situaciones relevantes para la enseñanza y la gestión, entre otros. Analizar la narrativa para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que se desean transformar, así como las que pueden ser aprovechadas para contextualizar los programas sintéticos. Priorizar las problemáticas identificadas. Seguramente la lista será larga, pero es necesario delimitar las que se pueden ser atendidas por la escuela como parte de su programa de mejora continua.
Por otro lado, también es importante que las situaciones, temas, problemas, acontecimientos o características del contexto que hayan identificado para contextualizar los contenidos y procesos de desarrollo-aprendizaje se prioricen, identificando las que sean más relevantes para su comunidad. De manera individual, a partir de sus saberes y experiencias, así como del conocimiento que tienen de su colectivo, identifiquen. ¿Qué dificultades podrían presentarse a ustedes como directivos cuando coordinen el colectivo en la fase del diagnóstico? ¿Cómo podrían enfrentarlas? Compartan alguna de las dificultades que consideren podrán presentárseles para realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela y en colectivo propongan algunas recomendaciones para resolverlas. El programa analítico no sustituye el programa de mejora continua. Con la puesta en marcha del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, algunos colectivos centraron sus esfuerzos en el diseño e implementación de su programa analítico, y es posible que no hayan sistematizado su proceso de mejora. Al principio existía la confusión de que el programa analítico sitúa al programa de mejora continua. Por esta razón es importante que como directivos precisen las diferencias y los elementos en común que tienen estos documentos. A partir de lo que han revisado acerca del proceso y del programa de mejora continua, así como de su participación en la construcción del programa analítico, identifiquen las principales inquietudes que las y los docentes o ustedes como directivos en torno a estos documentos y regístrenlas de manera argumentada. Como actividad, pueden registrar en hojas de rotafolio las preguntas, una por hoja, y anotar cuáles son las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico. Peguen las hojas en las paredes del aula y de manera individual registren sus respuestas. Revisen los argumentos presentados y aclaren las dudas que pudieran quedar. Consulten el anexo 5, diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela, para contrastar sus argumentos. También revisen las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar Colectivos Docentes y preparen los elementos necesarios para desarrollarlas. Previo a la culminación del ciclo escolar 2023-2024, se organizaron y realizaron en coordinación con las autoridades educativas en casi todas las entidades federativas reuniones estatales con el personal con funciones de supervisión. En estos eventos denominados Resignificar la función supervisora en la nueva escuela mexicana, retos y compromisos para el acompañamiento, funcionamientos de la Secretaría de Educación Pública, tuvieron la oportunidad de dialogar, así como todo el personal, en función de la asesoría técnico-pedagógica. Parte importante en estos eventos fue escuchar las opiniones, propuestas, demandas, dudas y planteamientos generales de las y los asistentes que nos sirven para tomar orientaciones y orientar nuestro trabajo. Y aquí nos dejan los links para los insumos que serán necesarios al realizar este análisis.